Dios te bendiga en esta mañana. Una vez más, gracias a Dios por esta semana, gracias a Dios por el cuidado que ha tenido para con cada uno de nosotros. Y antes de empezar, me gustaría que me acompañaras en esta lectura que se encuentra en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 19 hasta el verso 22. Voy a leerlo y si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor, puedes abrirla para que compruebes que lo que estoy leyendo está escrito aquí en este pasaje. Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y nos dice, acerquémonos con corazón sincero. Me gustaría que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Eterno Padre, en esta hora te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Rey. Gracias, Dios, porque podemos tener esa bendición, ese privilegio de ser tus hijos. Gracias, Jesucristo, porque sin el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, nosotros no gozaríamos, Señor, de tu gracia. Bendito seas, Padre, por lo que has hecho. Y Dios, permite que podamos, cada uno de nosotros, reflexionar en lo que tu palabra nos enseña. Que podamos, Señor, entenderla, pero sobre todo, que seamos esas personas que día a día busquemos el estar cerca de ti, el estar siempre, Señor, pidiéndote, el estar siempre en oración. Sabemos, Dios, que el orar es una guerra, es una lucha constante, que muchas de las veces, Padre Santo, el enemigo toma ventaja, se aprovecha de las circunstancias que vivimos, Señor, y descuidamos esta relación tan importante. Ayúdanos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que abriéramos otra cita más en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7 hasta el verso 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. 3 cosas, hermanos, que Dios nos pide. Pedid, buscad y llamad. Es como una puerta que está sostenida por 3 bisagras, que cuando uno abre la puerta puede encontrar bendiciones, puede encontrar paz,
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo a los filipenses. Puede encontrar un sinfín de cosas que realmente nunca nos imaginamos, jamás pudiéramos comprender, hermanos, lo que Dios tiene cuando nosotros, hermanos, abrimos esa puerta. La oración, hermanos, es algo que no se puede sustituir por nada. Usted puede sustituir muchas cosas, pero la oración es algo que nosotros no podemos sustituir. Y en muchos pasajes, hermanos, de la Biblia se nos enseña la importancia de la oración. Cristo, cuando Él estaba orando en el huerto del Getsemaní, cuando Él le dice a sus discípulos, velad aquí conmigo. Los discípulos, cansados, agobiados por todo lo que durante ese día habían pasado, estaban cansados, hermanos, y se quedaron dormidos. Cristo les dijo, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay muchos, en toda la Biblia, hermanos, se nos enseña la importancia de orar, la importancia de estar en comunión con Dios. Mateo capítulo 7, el verso 7 dice, pedid y se os dará. Cuando nosotros, hermanos, oramos, no lo hacemos para impresionar a Dios, no lo hacemos para darle una información a Dios. De antemano Dios sabe todas las cosas, de antemano Dios sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, si Dios lo sabe, ¿para qué orar? ¿Para qué pedir? Y ciertamente, hermanos, hay iglesias, hay líderes que enseñan que no necesitamos orar, que no necesitamos pedir. Pero en toda la escritura, hermanos, se nos enseña la importancia de estar orando a Dios. ¿Para qué orar, hermanos? En primer lugar, hermanos, oramos para tener compañerismo con Dios. Hace tiempo, cuando nosotros íbamos a la sierra de Chihuahua, cuando nos hospedábamos con una familia, recuerdo que cuando el hermano se iba a trabajar al campo, ellos vivían de lo que ellos sembraban, de la cosecha. Uno de sus hijos, siendo adolescente, se iba con su padre al campo. Y yo podía ver, hermanos, que cuando su padre se llevaba a su hijo, podíamos decir que había un compañerismo entre ambos. Podía el hijo también recibir la enseñanza de el padre para enseñarlo a labrar la tierra, para enseñarlo a trabajar. Y había ese compañerismo, había esa instrucción. Y hermanos, eso es realmente lo que Dios anhela, tener compañerismo. Dios sabe nuestras necesidades, pero lo que Dios desea, hermanos, es que cuando nosotros nos acerquemos a Él, podamos tener un compañerismo y a la misma vez, hermanos, poder trabajar ambos. Dice, hermanos, segunda a los Corintios, capítulo
6. El verso 1 dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores suyos. Cuando oramos, hermanos, tenemos compañerismo con Dios, pero también, hermanos, estamos trabajando juntos, estamos trabajando unidos, Dios y yo. Somos, hermanos, colaboradores, estamos colaborando. El Señor Jesucristo decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Dios, hermanos, siempre, siempre está trabajando, siempre está actuando, está obrando. Y cuando nosotros tenemos esa relación, estamos teniendo ese compañerismo, pero al mismo tiempo, hermanos, estamos trabajando juntos. Por eso, hermanos, cuando Dios nos dice, pide. Y estas palabras, hermanos, traducidas del griego, están en tiempo presente. Nos está diciendo, estén pidiendo siempre, estén buscando, estén llamando. Siempre, hermanos, en tiempo presente. Así de que la oración es algo que no podemos sustituir, y cuando nosotros estamos orando, estamos, hermanos, teniendo compañerismo con Dios, estamos colaborando, estamos trabajando juntos, hermanos. Eso, hermanos, es lo que Dios anhela. Esa es la razón por la cual, hermanos, Dios siempre nos hace la invitación. Por eso, hermanos, Cristo dio su vida a través de su carne, a través del sufrimiento que Él padeció. Él nos abrió ese camino para que usted y yo nos acerquemos, para que usted y yo podamos, hermanos, tener ese acceso directo a Dios. Y el Señor Jesucristo también nos enseña en Mateo 6, el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos, hermanos, no para impresionar a Dios, no para darle una información. Oramos para tener un compañerismo. Y el Señor Jesucristo nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Padre que siempre está ahí para el momento, hermanos, en que nosotros nos acerquemos y le pidamos. Y el Señor Jesucristo ahí dice, en el pasaje que leímos hace unos momentos, Mateo 7, dice,
El verso 8 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vuestro Padre que está en los cielos. Lo más hermoso de un padre son los hijos. La cosa más hermosa siempre, y se los he dicho a mis hijos, lo más hermoso que me ha sucedido son ustedes. Y uno como padre siempre desea lo mejor para sus hijos. Y la Escritura nos dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. De antemano, Dios, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos, pero a Él le gusta que nosotros le pidamos. Y luego dice el escritor, el Señor Jesucristo, hermanos, recuerden, está hablando Cristo, no está hablando ningún teórico, no está hablando ningún historiador, está hablando Dios mismo, está hablando Cristo. Y Él dice, buscad. Cuando nosotros, hermanos, buscamos algo, es porque hay algo que se nos ha extraviado, es algo que se nos ha perdido. Y el Señor Jesucristo dice, buscad. Cuando buscamos a Dios, ¿por qué le buscamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Muchas de las veces vivimos situaciones que han sucedido, que realmente han repercutido en nuestras emociones, han repercutido en nuestra conducta, han repercutido, hermanos, en nuestra manera de ser. Y esas repercusiones, hermanos, no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan quizá en nuestro trabajo, quizá en nuestros hijos, quizá en nuestra pareja, quizá en la sociedad. Por eso, hermanos, Dios nos dice, buscad, buscad. Necesitamos, hermanos, examinar nuestra vida interior. Y debemos, hermanos, recurrir a la persona que nos creó, buscando esa ayuda, buscando que Él supla esa necesidad. Y luego dice, buscad, dice, y hallaréis, dice, llamad. Cuando yo llamo, es porque yo ya he determinado he tomado la decisión de voy a tocar, voy a hablar con Dios. Cuando nosotros, hermanos, oramos, tenemos un compañerismo, pero en nuestra vida también nosotros nos vamos desarrollando. Es decir, hermanos, vamos creciendo en nuestra vida. Juan, capítulo 15,
el verso 7. Voy a leerlo. Y si usted tiene su Biblia, busque este pasaje. Mateo 15, el verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay un desarrollo, hay un crecimiento. Estamos adheridos, hermanos, a Cristo. Y cuando nosotros estamos unidos a Él, cuando nosotros estamos en compañerismo con Él, estamos colaborando, pero también, hermanos, va a haber resultados, va a haber frutos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios, hermanos, promete dar una respuesta. ¿Sabe, hermanos? El problema no son las oraciones que no son contestadas. El problema es que realmente nosotros no oramos a Dios. Oramos quizá una vez y decimos, pues ya le pedí, pero Dios no me dio una respuesta. La Escritura nos dice, pide. O sea, no solamente nos dice, en el presente, hermanos, traducido del griego, dice, estén siempre pidiendo, estar siempre buscando, estar siempre llamando. Y el Señor Jesucristo también en Lucas nos enseñó la necesidad de estar siempre pidiendo. Lucas capítulo 18 nos habla una parábola. Una parábola es una historia que ilustra una verdad. Y él dijo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios, hermanos, en esta parábola nos enseña sobre estar pidiendo siempre. Siempre, hermanos, pedir, estar orando para que nuestra fe, hermanos, no disminuya. Así es de que, hermanos, el orar me ayuda a crecer, pero también me ayuda, hermanos, a depender de Dios. Podemos, hermanos, o sea, Dios puede darnos lo que necesitemos, pero lo que Dios quiere, hermanos, es que usted dependa de Él. Dios no quiere, hermanos, que usted viva su vida dándole a Él la espalda. A veces nos olvidamos de que todo lo que tenemos, hermanos, es porque realmente Dios nos los ha dado. Y usted pudiera decir, pues si lo tengo es porque yo he trabajado. Pero recuerda, hermanos, Dios nos ha dado la vida.
Dios nos ha dado la salud. Dios nos ha dado fuerzas para trabajar. Y día a día, hermanos, le agradezco a Dios por las fuerzas que Él me da. Por las fuerzas. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque he tenido que depender de Él. Porque si yo, hermanos, sin Dios, yo no tendría, hermanos, la fuerza que Él me ha dado. Dios, hermanos, es el que siempre me sostiene, es el que siempre me sustenta. Pero realmente, hermanos, es porque he tenido que depender de Él. Filipenses capítulo 4, el verso 6, dice la Escritura. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Por nada estéis afanosos. Hay algo por lo cual nosotros nos afanamos, por lo cual nosotros estamos trabajando duramente, incansable. El apóstol Pablo nos dice: no te afanes, preséntale tu petición a Dios. Presenta tu petición a Dios. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si yo le pedí, Señor, de antemano, gracias, gracias. Había una persona que le había pedido algo a Dios y él estaba dando esa conferencia a los jóvenes y le decía, le pedí a Dios que me diera esto y Dios me lo dio. Gracias porque Él me lo ha dado. Entonces, cuando termina la conferencia, aquellos jóvenes se le acercan a su pastor y le dicen: pastor, a ver, enséñenos. Entonces, el hermano no lo tenía y le dice: ¿pueden ustedes imaginarse que, haz de cuenta que estoy como embarazado, dice, de esas cosas? No las tenía, pero él estaba agradecido a Dios porque Dios ya les había dado. Dice: estoy embarazado. Lo tengo, dice, pero todavía no llega a mí. Así es de que dice la Escritura, dice: sino presentados vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Así es de que, hermanos, buscamos nosotros alguna dirección. Y posiblemente, hermanos, cuando se acerca usted a Dios, ¿qué es lo que realmente busca? Quizá usted busca sentir su presencia. Quizá busca usted conocer su voluntad. Quizá usted busque, hermanos, el depender de Él, el conocerle. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si nosotros buscamos, que si nosotros pedimos, vamos a obtener una respuesta. Y recuerden, hermanos, cuando nosotros llamamos es porque estamos ya determinando algo que nosotros ya hemos ejecutado. Así es de que Dios nos enseña, hermanos, la importancia de estar orando. Y quiero terminar, hermanos, con una cita bíblica que se encuentra en Lucas, capítulo 11. Es una historia también que el Señor Jesucristo ha contado. Lucas 11. El verso
el verso 5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice que esta historia nos enseña que realmente, hermanos, no es que Dios esté ya acostado, dormido. No, lo que nos está enseñando, hermanos, es que si nosotros le llamamos a Él, Dios va a responder. La cultura de un judío, hermanos, es que en las casas todos dormían en una sola cama. El padre, la madre y los hijos. Y las cerraduras no eran como las cerraduras que normalmente nosotros tenemos. Eran unas cerraduras que eran difíciles de abrir. Y aquel vecino que le había llegado visita a medianoche, para un judío el no hospedar a un amigo, a una persona que venía de lejos, no era algo bien visto. Y aquel hombre pues le da la bienvenida a su amigo, le dice, pasa a mi casa, y cuando él va a ofrecerle algo de comer, su esposa le dice, no tenemos nada. Por eso él va con su amigo, el vecino, y le dice, préstame algo de comer, porque me ha llegado visita. Hermanos, esta historia nos enseña que debemos nosotros de pedir. Y recuerda, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Él al final de la oración, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Él termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, tenemos un Padre y tenemos a un Rey soberano, que Él está ahí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Dios da respuesta a nuestras peticiones. Primero, hermanos, porque Dios es bueno. Y en segundo lugar, hermanos, porque Dios puede. Recuerden que Dios es Padre, pero también Él es un Rey. Y como Rey, Él es soberano. Y cuando nosotros, hermanos, pedimos, Él como soberano en su soberanía, puede Él decir sí, como puede decir no, como puede decir espera. Así es de que, hermanos, cuando usted busque a Dios, búsquelo de una manera constante. En toda la escritura, hermanos, nosotros vamos a encontrar que necesitamos orar, Recuerda, hermanos, los beneficiados en orar cuando buscamos a Dios somos nosotros. Y recuerda, hermanos, lo que nos enseña Mateo 7,
pedid, buscad, llamad. Es como 3 bisagras que cuando abrimos esa puerta, hermanos, vamos a encontrar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recuerde la historia de ese hombre que le llegó la visita. Dios, hermanos, quiere que usted le busque, que usted clame a Él. Pero quiero decirte algo, que si tú no tienes a Cristo, tú no puedes clamar. Que si no tienes a Dios, no puedes pedirle. Por eso, Dios, hermanos, te hace, y amigo, esa invitación de que tú le conozcas y le recibas a Él como el único Salvador de tu vida. Quiero invitarte para que ores a Dios. Nuestro Dios, en esta hora, te agradecemos por tu palabra, por la oportunidad que nos das de conocerte, de que eres nuestro Padre, pero eres ese Rey soberano al cual podemos, Señor, acudir con libertad, sabiendo, Señor, que tú vas a dar respuesta cuando nosotros te pedimos. Gracias por las promesas que en ella tenemos. Te bendecimos, Dios, y te damos toda la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.